Hoy vamos a empezar con la unidad 4. ¿Sí? La unidad 4 es una unidad un poco larga, más larga que las anteriores, ¿sí? Y donde vamos a justamente empezar a ver muchas aplicaciones, ¿sí? Muchas aplicaciones de las cuestiones que ya estuvimos viendo en la unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a empezar a ver algunos test. ¿Sí? Hay dos partes grandes de esta unidad, una que es estimación de intervalos de confianza y otra que es los test de hipótesis. ¿Sí? O sea, son como las dos grandes partes de esta unidad, todo dentro de lo que es inferencia estadística. ¿Sí? Entonces vamos a ver hoy varios conceptos teóricos en los que se basa la inferencia estadística. ¿Sí? Son algunos conceptos claves que son los que se manejan después en cualquiera de las dos, de los dos enfoques que vamos a ver después en la unidad, esto que yo le decía que eran los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Hoy vamos a ver estas cuestiones generales que están relacionadas a cómo se muestrea. ¿Sí? Bien. ¿Escuchan bien todos? Eso sí se ven, los que han podido conectarse, porque sé que hay varios chicos que bueno, no han podido conectarse. Ese ya es un problema de internet, evidentemente. ¿Sí? ¿Pudieron bajar el material? Sí, Bien, y recuerden cualquier problema que haya, si no escuchan o alguna duda, habiliten el micrófono y pregunten, ¿sí? Porque yo ahora eh, paso a ver el PowerPoint y no voy a ver sus comentarios, ¿sí? Y estamos grabando igual la clase por las dudas para después subirla, pero acuérdense justamente de conectar el micrófono y preguntar cualquier duda de lo que estemos viendo o si hay algún problema en la conexión, ¿sí? Bien, entonces arranquemos con la unidad 4. Como les dije, el nombre general que tiene es de inferencia estadística, ¿sí? Y es una unidad que tiene muchas aplicaciones, es un poco más larga que las anteriores y ya vamos a estar justamente haciendo uso de todos los conceptos que vimos en las unidades anteriores. Vamos a arrancar recordando un poquito qué era lo que habíamos definido como inferencia estadística, ¿sí? Porque esto ya lo habíamos visto desde las primeras clases, desde la unidad 1. ¿Qué entendemos por inferencia estadística? ¿Sí? Es un conjunto de métodos, de técnicas, ¿sí? Que las utilizamos para obtener conclusiones. Acuérdense que siempre decíamos esto de tomar decisiones. Esas conclusiones nos tienen que servir para tomar una decisión sobre algo que nosotros estemos estudiando. Y eso siempre va a estar basado hacia una población. Nuestras conclusiones las queremos que sean válidas para toda una población, ¿sí? No solamente para una muestra, que es lo que generalmente nosotros estudiamos. Nosotros hemos dicho que, bueno, ante la imposibilidad de estar estudiando toda una población, lo que hacemos es sacamos una partecita de ella, que es nuestra muestra, y con los datos que observamos en nuestra muestra, queremos ver qué le está pasando a la población. ¿Sí? Fíjense que este gráfico es el gráfico que estuvimos viendo ya desde la unidad 1. Teníamos nuestra población, tenemos nuestra muestra. Eso lo hacíamos a través de un muestreo aleatorio. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando que era muy importante cómo muestrear? Nosotros íbamos a asumir que estábamos trabajando con un muestreo aleatorio simple, no nos íbamos a meter a ver todos los tipos de muestreos, pero eso nos aseguraba que íbamos a poder estar sacando una muestra que sea representativa, ¿sí? Todo eso lo tenemos ya asegurado. Entonces, de la población, a través de ese proceso, vamos a sacar una parte, y de esa parte podríamos calcular estadísticos, por ejemplo, ¿sí? Que era lo que estuvimos haciendo en la unidad 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que los datos que tenemos en esta muestra nos sirvan para sacar conclusiones de toda nuestra población?
Bueno, eso lo vamos a estar haciendo a través de las probabilidades, ¿sí? Que es algo que nosotros estuvimos viendo ya en la unidad 2, en la unidad 3, donde ¿qué nos va a permitir? Vamos a hacer mucho de este uso que nosotros hemos dicho del concepto frecuencial de probabilidad. ¿Sí? Nos dice, bueno, si usted tiene frecuencias relativas, pero lo puede poner en un contexto donde su n tiende a infinito, donde usted tuviera una, una cantidad de ensayos muy grande, va a poder pensar que esos datos son o van a estar reflejando lo que le está pasando a toda su población. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo las probabilidades nos sirven para hacer esta vía de comunicación acá entre la muestra, entre lo que nosotros vamos a saber de nuestra muestra y hasta cómo hacemos para arriesgarnos, ¿sí?, a decir qué es lo que le está pasando a la población. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este concepto ahora de muestra aleatoria. ¿Sí? La selección de una muestra es un experimento aleatorio de por sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener muchas muestras posibles que podríamos estar sacando de una población y nosotros vamos a sacar alguna de esas. ¿Sí? Entonces tiene que ver con todos estos conceptos que estuvimos viendo de un experimento aleatorio. ¿Sí? Podríamos sacar muchos, podemos saber cuáles podrían llegar a ser, pero no sabemos con certeza cuál de todos va a ser. ¿Sí? Fíjense que les dice acá que cada observación de la muestra es el valor observado de una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces estos dos conceptos que están acá son los que ahora tenemos que empezar a manejarlos. Ya los vimos que querían decir cada una de estas cosas en las unidades anteriores. Ahora a ver cómo lo vamos a estar aplicando nosotros acá. Podemos sacar, esto va a ser un experimento aleatorio, sacamos una muestra y cada uno de los valores que podría llegar a tomar esa muestra no es más que uno de todos los valores posibles que podría estar tomando nuestra variable aleatoria. ¿Sí? Entonces tienen ahí una definición que les dice que las variables aleatorias, entonces ahora tenemos x1, x2 hasta la xn que podemos tener, constituye una muestra aleatoria y dice si las x sub i son independientes y todas las x sub i tienen la misma distribución de probabilidad. ¿Sí? Estos conceptos básicos son los que vamos a estar utilizando para ver toda la teoría de esta unidad. Entonces, cada uno de los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, ¿sí?, es un dato independiente, es una variable independiente, y todas las x van a tener la misma distribución de probabilidad. ¿Sí? Conceptos que ya estuvimos viendo en las unidades anteriores. Veámoslo esto en un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo donde nuestra población es chiquita. ¿Sí? Son tres números, el 3, el 5 y el 7. Son tres mediciones que nosotros hicimos. ¿Sí? Está justamente hecho para que tratemos de entender estos conceptos que estamos definiendo en esta unidad. ¿Sí? Acá lo vamos a ver en una población que justamente es muy chiquita. Esto no es justamente lo que nos pasa siempre, sino que nuestras poblaciones son grandes, ¿sí? Muchas veces consideramos que son incluso con un n infinito, ¿sí?, o son un n muy grande. Por eso decimos que no vamos a poder estudiar toda la población. En este caso son solamente tres elementos, tres numeritos que tenemos ahí para ver si entendemos los conceptos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunas de las muestras posibles que podríamos estar sacando. ¿Qué tamaño de muestra tiene esto? Tiene tamaño de muestra 2. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, de esta población yo podría sacar una muestra, que es la primera que tenemos acá, donde salió el número 3 y el número 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta, evidentemente, ¿qué es lo que pasa acá? Es un muestreo donde hay reposición. ¿Sí? Entonces, en la primera salió el número 3 y volvimos a sacar otro elemento y salió el número 3. Esta es otra de las muestras posibles de ahí. Es un muestreo aleatorio simple, o sea, no estamos asegurando esta representatividad. Sacamos y en este caso nos salió el 3 y el 5, y en este último nos salió el 3 y el 7. ¿Sí? Entonces, la representatividad, que es lo que dice aquí, la estamos garantizando a través del muestreo aleatorio simple. No nos metemos más que eso, pero es importante que ustedes nunca pierdan de vista que la forma de muestrear es muy importante. Y otro elemento que tenemos que rescatar de aquí es la variabilidad que podemos tener, ¿sí?, al sacar una muestra. ¿Sí?
cuando estamos muestreando esta esencia de que es un experimento aleatorio, nos dice, fíjense que acá estamos viendo solamente 3 de los casos posibles que podríamos llegar a tener, y las muestras son en sí mismo distintas, ¿sí? ¿Alguna de estas muestras es mejor que otra? ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Hay alguna de esas que es más válida que la otra? Así de antemano. Creo que son todas igual de válidas, porque se usa el mismo sistema, es con reposición o no. Exacto, exacto. Y si aseguramos que estamos haciendo bien el muestreo, el sorteo, digamos, la elección, no tendríamos por qué confiar más en una que en otra, ¿no? Bien, muy bien, esa idea es. Bien. Pero ¿qué es lo que sí puede pasar? Que si una persona sacó esta muestra y otra sacó esta, digan, bueno, a ver, ¿le confío más a una o al otro? Y no, las dos son exactamente iguales y fueron sacados de lo mismo. ¿Por qué difieren? Y porque hay variabilidad. ¿Sí? Bien, esa idea es muy importante que la tenga. ¿Sí? Entonces, en cada una de esas podríamos tener un valor x1, x2, x3, ¿sí? Sacados de cada una de esas muestras. ¿Sí? Y eso sería una variable aleatoria. ¿Sí? Un número que nosotros podríamos sacar en base a esta muestra, a esta o a esta. Estas son nuestras nuevas variables, la x1, x2 y x3. ¿Sí? Son variables porque son mediciones que vamos a hacer de cada una de las muestras posibles. ¿Qué sabemos nosotros de nuestra población? De nuestra población, ¿se acuerdan que una manera de caracterizarlo era, lo más básico, era hacer un cálculo de un valor de los datos centrales, es lo que llamábamos alguna medida de posición y alguna medida de dispersión? Con eso tenemos mucha información nosotros de nuestro conjunto de datos. Sabemos por qué valores centrales andan y cuánta variabilidad tienen. Entonces, aquí fíjense que en este caso nosotros vamos a tener a mu de x y a sigma cuadrado porque son los datos de la población, que en nuestro caso es una población muy chiquita. ¿Sí? Pero eso lo podríamos calcular. Ahora, es importante recordar esto. Ustedes generalmente pueden hacer esto, conocen cuál es la mu y cuál es sigma cuadrado. ¿Lo conocen o no? Hemos dicho varias veces. Ustedes les parece que es fácil conocer eso, a veces lo conocemos, pero en la mayoría de las veces no los conocemos, ¿sí? No sabemos quiénes son justamente el valor poblacional de mu de x y el sigma cuadrado, por ejemplo, u otros parámetros. Si los conociéramos, ¿sí? No tendríamos que hacer ningún muestreo, nada, porque si nosotros conocemos esos valores, podemos tomar decisiones en base a esos valores y listo, ya está. Es lo que pasa con un censo, ¿sí? Cuando conocemos todo no hay nada que estimar, sino que son los valores que ya conocemos, estamos describiendo solamente lo que hay, ¿sí? Volvemos a esa esencia de la inferencia. Decimos, esos parámetros, el mu de x y el sigma cuadrado, por ejemplo, nunca los conocemos, sino que los vamos a estar estimando a través de nuestro muestreo. ¿Sí? ¿Y qué podríamos calcular de cada uno de estos valores que nosotros vamos tomando acá, nuestros x1 y x2? En vez de la mu de x y la sigma cuadrado, que son valores que no conocemos. ¿Sí? Si nosotros sabíamos cómo calcular un x raya y un s cuadrado en base a nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algo que es parecido a esto que tenemos acá, nada más que va a estar calculado para nuestras muestras. ¿Sí? Podríamos calcular el x raya y podríamos calcular el s cuadrado. Y no se olviden que estos van a ser entonces valores que vamos a calcular en base a nuestra muestra, a los valores que nosotros calculemos de nuestras muestras. ¿Sí? Esto es muy sencillo que estamos viendo con este ejemplo, es la base de lo que hace la inferencia. ¿Sí? Por eso si hay algo de esto que no entiendan, díganlo,
lo volvemos a ver, no hay problema, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo el que estamos viendo, pero es la base de lo que hace la inferencia. Bueno, aquí tenemos otras de todas las combinaciones de muestras que podemos sacar. Y en realidad tenemos a todas las que podrían llegar a ver acá. ¿Por qué las podemos hacer a todas? Porque tenemos una población muy chiquita de 3 elementos. En otra muestra nos podría salir el 5 y el 3, el 5 y el 5, el 5 y el 7, el 7 y el 3, el 7 y el 5, el 7 y el 7. Estos son todos los resultados posibles que podríamos tener si sacamos muestras de tamaño 2 de esa población. ¿Está? ¿Se entiende lo que se está haciendo? Sí, profe, pero ¿de qué tema es ese? ¿Cuál? Que a mí justo se me cortó la luz. Cuando estaba empezando la clase se me cortó la luz. Sí. ¿Cuál era tu duda? Inferencia estadística. Sí. Y acá estamos viendo justamente cómo estamos haciendo el ¿En muestreo. qué se basa? Tipo, muy por encima. Sí. Acá estamos haciendo, tenemos nuestra población, ¿sí? Que en lo que estamos diciendo es que acá lo que estamos proponiendo es un ejemplo muy sencillo donde la población nuestra son solamente 3 elementos, ¿sí? En la realidad, ¿qué es lo que pasa? Todos estos datos, los de la población, no los conocemos, ¿sí? Son justamente datos que si los conociéramos no tendríamos que hacer ninguna técnica de inferencia, porque ya los podríamos describir por sí mismos. En cambio, estos datos van a ser muy difícil o imposible de saber, y lo que nosotros vamos a hacer es muestreo de eso, ¿sí? Y en este caso, en este ejemplo, estamos poniendo todas las muestras posibles que podríamos estar sacando de tamaño 2 de eso, ¿sí? Que también en la realidad vamos a poder saber todas las muestras posibles que saquemos. No, porque son infinitas, también no las vamos a poder enumerar tan fácilmente como lo estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, esos conceptos que son los que ya estuvimos trabajando en las unidades de probabilidad, ¿sí? Lo estamos representando ahora acá. Bien, entonces vamos a poner algunas definiciones a este ejemplo que estamos poniendo acá, ¿sí? Entonces, el propósito de este muestreo aleatorio es tomar una muestra para obtener información sobre los parámetros no conocidos de la población, ¿sí? Es lo que estábamos diciendo recién. ¿Para qué sacamos la muestra? Y porque la muestra nos va a servir para que nosotros estimemos cuál es el valor verdadero de mu o de sigma cuadrado, que no lo sabemos nunca, ¿sí? Bien, entonces, de aquí algunas definiciones que empezamos a ver. Parámetro. ¿Qué va a ser para nosotros un parámetro? Algo que ya estuvimos viendo también nosotros en la unidad 3, en particular. Lo vimos en la unidad 1, lo vimos en la unidad 3. Un parámetro es una caracterización numérica de quién, de esa distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad, acuérdense que siempre va a estar asociada a una población. Y el parámetro no hace más que describir una parte o toda la forma de la distribución de probabilidades. ¿Se acuerdan que cuando vimos distribuciones de probabilidades nosotros decíamos, bueno, esto, o como cuando vimos el ejemplo hoy más temprano de la distribución Poisson, dijimos, esto tiene distribución Poisson y necesitábamos calcular su parámetro, que en ese caso es uno solo y es lambda, y con ese valor de lambda yo sé calcular la función de cuantía, y si tengo que dibujar eso lo puedo hacer, ¿sí? Porque puedo encontrar todos los valores y encontrar la forma que tiene esa distribución, ¿sí? Hay otras distribuciones, por ejemplo cuando vimos la normal, que necesitábamos conocer a mu y a sigma cuadrado. Si sabemos esos dos parámetros, sabemos cuál es la forma que tiene la campana, ¿sí? Porque podríamos tener más achatada, menos achatada, etcétera, etcétera, cuando vimos las formas de las distribuciones. Y los parámetros no hacen más que eso, describir eso, ¿sí? Y son siempre valores poblacionales. Por otro lado tenemos algo que también ya conocíamos, que era el estadístico. Bueno, fíjense que acá estamos a parámetro, lo estamos simbolizando con la letra esta tita, ¿sí? Una letra tita, ¿sí? Porque esto lo van a ver justamente cuando lean bibliografía. Muchas veces se refiere a los parámetros y utiliza tita, que puede ser un parámetro o un conjunto de parámetros.
es importante que vayan fijando también la notación de todas estas cosas. Bueno, ¿qué es el estadístico? Fíjense que el estadístico lo está simbolizando con la letra tita, pero arriba tiene este símbolo que se llama sombrero, ¿sí? Tita sombrero. Es una función obtenida de los mismos datos, o sea, de las observaciones que tenemos en nuestra muestra aleatoria, ¿sí? No contiene nada que sea desconocido. O sea, son todos datos que nosotros vamos a poder reemplazar y que después vamos a poder obtener un número, ¿sí? Muy simple. ¿Qué puede ser un estadístico? En función de que también ya le habíamos puesto estos nombres nosotros en la unidad 1. Por ejemplo, la media muestral o la varianza muestral o el desvío muestral. Esos son los ejemplos que tienen puesto ahí. Entonces, fíjense que no es más que una serie de operaciones que tenemos que hacer, ¿sí? Para obtener un valor. A eso es lo que ahora lo estamos formalizando, le estamos poniendo el nombre de estadístico y lo vamos a simbolizar con el tita sombrero. ¿Qué es para nosotros un estimador? Un estimador es un estadístico que se utiliza para obtener el valor de un parámetro, ¿sí? Un estimador de la media poblacional, que sería un parámetro, puede ser justamente la X raya, ¿sí? Ese va a ser un estimador del valor de la mu, ¿sí? Fíjense que no es más, tanto todas las definiciones una encastrada con la otra, ¿sí? Un estimador no es más que un estadístico, que es lo que definimos antes, que se utiliza para obtener el valor de un parámetro, ¿tá? Entonces son algunos nombres que vamos a estar utilizando mucho. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver cómo vamos a hacer estimaciones de esos parámetros, porque todo el juego de la inferencia es eso, a ver cómo hacemos para estimar los parámetros de nuestra población, porque si estimamos los parámetros vamos a poder tener información para tomar nuestras decisiones. Porque decimos, la media es tal, hago tal cosa, la varianza es tal, hago tal cosa. Eso es la esencia de lo que queremos hacer en la inferencia. Entonces vamos a tener que estimar esos valores, ¿sí? Primero vamos a conversar un poquito sobre esto, sobre la estimación puntual, de cómo estimar un valor puntual, y después lo vamos a ir viendo, como les comentaba al principio, con intervalos de estimación, intervalos de confianza, y después lo vamos a aplicar como test de hipótesis, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es una estimación puntual, ¿sí? Una estimación puntual, fíjense que acá está simbolizado también con tita sombrero, pero es un tita sombrero minúscula, ¿sí? Si vuelven a la diapositiva anterior van a ver que el otro era un tita, pero era un tita mayúscula, era un tita que es más gordito, ¿sí? Estas cuestiones justamente las decimos porque si no a veces uno se pierde cuando empieza a ver un montón de titas que parecen todas iguales, y bueno, como uno no está acostumbrado a ver mayúscula, minúscula, muchas veces no presta atención a eso, ¿sí? Pero una estimación puntual acá va a ser un tita sombrero, pero es un tita minúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser un valor particular del estadístico, es lo que tienen puesto en la definición. Fíjense que les dice el valor numérico tita sombrero, fíjense que es una tita más flaquita, minúscula, obtenido al aplicar un estadístico tita sombrero, fíjense que es un tita más gordito, mayúscula, para estimar un parámetro tita. Entonces acá tenemos todos los conceptos que hemos estado viendo antes. Un parámetro en general se simboliza con tita, ¿sí? Un estimador es un tita sombrero, y una estimación puntual es un tita sombrero minúsculo. Bueno, ¿dónde ponemos todo eso acá en este esquema que hemos estado viendo desde el principio? Teníamos nuestra población con sus parámetros, mu y sigma cuadrado. Sacamos una muestra, acá vamos a tener una muestra, entonces vamos a tener a x raya y a s cuadrado. ¿Dónde x raya quién es? Bueno, acá tengo la expresión de lo que es x raya. ¿Y s cuadrado quién es? Bueno, acá tengo los valores de cómo tendría que calcular yo a s cuadrado. Son cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, de estas cosas que están acá, ¿quiénes son los símbolos que hemos estado estudiando hasta ahora? ¿Quién es tita sombrero? ¿Quién minúscula? ¿Quién es tita
sombrero mayúscula y quién es tita. ¿Se animan a decirme quién es cada uno de esos acá? A ver si lo entienden, ¿sí? No solamente al azar. Por ejemplo, ¿quién es? Empecemos de atrás para adelante. ¿Quién es tita? X raya y desviación. Varianza. ¿Estos que están acá? Sí, profe. Bien. ¿Y por qué no pueden ser estos o estos? Bien, es justamente para ver las diferencias, ¿sí? Dijimos, ¿quién es parámetro? ¿Quién es un estadístico? Que sería el tita sombrero mayúscula. ¿Y quién es una estimación? Que sería tita sombrero minúscula. Esas tres cosas son las que quiero que identifiquemos ahora. A ver, ¿están todos de acuerdo? Ahí hay una propuesta y nos dice que los parámetros son la X raya y el S cuadrado. El X raya y el S cuadrado serían el tita minúscula y el tita mayúscula serían el luma y el sigma cuadrado. A ver, estos que están acá, ¿cuáles serían para vos? El mu de X y el sigma cuadrado. Serían el tita mayúscula sombrero. Esta. Sí. Serían estadísticos. Y después, ¿estos quiénes serían? El tita minúscula sombrero. Tita minúscula sombrero. De acá. O sea, serían valores concretos, porque es eso, ¿no? Son estimaciones puntuales, es un valor numérico. Y entonces nos queda que estadístico para vos serían estos de acá, ¿no? El tita sombrero mayúscula. ¿Está? Bueno. Bien, ¿coinciden con eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Justamente para que nos saquemos las dudas, ¿sí? Porque hemos dado varias definiciones, presentado definiciones ahí que quedan en el aire, si después no la bajamos a tierra y la entendemos a qué estamos llamando cada una de esas cosas. ¿Sí? Por eso yo le digo, son cuestiones simples en realidad si uno piensa en estos conceptos, pero que se empiezan a ser demasiado abstractos si uno no le pone, digamos, una etiqueta más terrenal. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta o alguna duda o están de acuerdo? Estas suelen ser justamente algunas de las preguntas conceptuales en los parciales, porque justamente para entender, ¿sí? Dice que acá estamos poniendo ¿quiénes son los parámetros? Los parámetros, dijimos que son estos valores, siempre acuérdense que los parámetros son los valores poblacionales, ¿sí? Y por eso están asociados siempre a las distribuciones de probabilidad. ¿Está? Entonces, de estos tres que tenemos acá, ¿cuáles hacen referencia a valores poblacionales? El mu y la varianza. El mu, claro, y sigma cuadrado. Mu de X y sigma cuadrado. Entonces, estos son justamente los parámetros, ¿sí? Son los parámetros, son esos valores que hacen referencia a cómo es la media de la población y cómo es la varianza, pero de la población, ¿sí? Y esos van a estar íntimamente ligados a su distribución de probabilidad, ¿sí? A cómo define, a la forma que va a tener. Después, acá tenemos entonces X raya y S cuadrado, y acá también está X raya y S cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Acá lo que tengo es la expresión de cómo calcularlo. Y acá lo que voy a tener en particular son valores concretos. Acá está simbolizado en términos generales, pero X raya no va a ser más que un número, ¿sí? Es la media de las alturas de los árboles de la facultad. Voy a tener aquí justamente un valor de la altura media y cuál es su varianza, ¿sí? Entonces fíjense que justamente esos van a ser valores particulares. Entonces la X raya y la S y
y el S cuadrado como valores no son más que los tita sombrero minúscula, porque son valores numéricos específicos. Mientras que las expresiones de cómo se calculan esos valores es lo que hemos llamado en las definiciones anteriores como tita sombrero mayúscula, sino justamente son esos estadísticos, que en particular además van a ser estimadores. Bien, entonces esto marea, yo sé que esto marea, por eso justamente lo pongo acá y me detengo para tratar de que le pongamos los nombres a cada una de las cosas, porque esto es la esencia de lo que hace la inferencia, ¿sí? Bien, entonces, ejemplos y por qué nos puede llegar a interesar a hacer estimaciones de esos parámetros. Quiero que ustedes me digan si ven por qué nos puede llegar a servir eso o cuándo nos puede llegar a interesar conocer alguno de estos parámetros. Fíjense que acá tenemos algunos ejemplos clásicos de que nos puede interesar hacer estimaciones de cada uno de estos parámetros. ¿Por qué nos puede llegar a interesar saber por dónde está la mu de x, el sigma cuadrado, la p? O fíjense que acá lo que tengo es una diferencia de medias y acá una diferencia de proporciones, ¿sí? Estas son p de proporciones y acá tengo una sola y acá tengo dos. Entonces, ¿algún ejemplo en el que a ustedes les pueda llegar a interesar la media poblacional? Por ejemplo, el que hemos comentado recién, digo, a ver, me interesa saber la media de la altura de los árboles de toda la facultad, porque en función de eso yo voy a tener una descripción de qué está pasando con las alturas y voy a decidir, no sé, que los árboles que sean más grandes que un determinado valor van a ser podados o necesitan ser sacados porque son peligrosos, etc. Tengo que tomar una decisión justamente con esos valores. Entonces, en ese caso, va a ser de mucho interés para mí saber cuál es el verdadero valor de la media poblacional. ¿Algún ejemplo se les ocurre a ustedes en el que el parámetro de interés sea la varianza? ¿Por qué a alguien le puede interesar saber cuál es el valor de varianza de un conjunto de datos? No sé si lo pueden llegar a imaginar. La varianza es ¿qué cosa? Es un parámetro que mide ¿qué cosa? ¿Dispersión o posición? ¿Cómo? La dispersión. La dispersión. Y eso entonces está asociado a cuánto varían los datos, ¿no? La variabilidad Claro. que tiene mi variable. Entre más cercano a cero, Ajá. más concentrada es la muestra o la población. Perfecto. Y entre más lejos del cero es más dispersa. Claro, O sea, exacto. para saber la concentración que hay entre los valores que puede llegar a tener X. Bien, perfecto. Bien. Eso es importante. Ahora, imaginarse en qué situación práctica de su ejercicio profesional les puede interesar conocer la varianza de algo que ustedes, con lo que estén trabajando. Por ejemplo, algún fármaco. En los laboratorios se utiliza bastante la varianza para saber la cantidad de droga que hay en un muestreo, de tal lote. Bien, perfecto. Tiene que ver con un buen ejemplo. Entonces, fíjense que ahí es posible que no te pueda interesar tanto la media, sino justamente la varianza. ¿Por qué? Porque si vos estás produciendo un fármaco o lo estás vendiendo y tenés esto, como vos decís, distintos lotes, lo que vos quisieras que pase con la cantidad de droga que tiene que tener una pastilla, por ejemplo. Que sea lo más homogénea posible, ¿no? Me imagino. Claro. Claro, que sea bastante parejo. Claro, que la diferencia entre una pastilla de un lote A y la pastilla de un lote B sea lo más homogénea posible. Perfecto, exacto. Entonces, fíjate que el interés ahí va a estar en conocer qué pasa con las varianzas, ¿sí? O con los desvíos, algo que están muy relacionados. Entonces, generalmente pasa eso, que en todos los procesos en los que ustedes tengan que hacer control de calidad, por ejemplo, van a tener que hacer
estimaciones de los verdaderos parámetros de dispersión, como por ejemplo el sigma cuadrado, ¿sí? Ustedes van a agarrar todas las pastillas de todos los lotes y medirle y ver cuál es la variabilidad. ¿Es posible hacer eso? Y sí, es imposible. Es imposible. Y aunque lo pudiera hacer, digamos, es contraproducente, ¿no? Porque si yo tengo que agarrar todas las pastillas, las voy a terminar destruyendo a todas y voy a después saber qué pasaba, ¿sí? Entonces, no tiene lógica analizar todas las pastillas para saber si eran variables o no, porque después si las quiero vender o las quiero usar, no las voy a poder usar, ¿sí? Porque en sí mismo la medición es destructiva, seguramente ahí. Entonces, lo que voy a hacer, ¿qué es? ¿Voy a conocer sigma cuadrado? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una muestra y voy a conocer a quién en lugar de a sigma cuadrado. ¿A quién se imaginan que pueden llegar a conocer? De una muestra. S cuadrado. A S cuadrado, que es muy parecido a sigma. Bueno, después vamos a estudiar eso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Ese fue un buen ejemplo. ¿Y alguna de P? Para imaginarse en alguna situación en la que a ustedes les interese estimar a P. Acuérdense, P era una proporción. Fíjense que ahí le dice proporción de objetos de una población que pertenecen a una clase de interés. O sea, algo que nosotros no. ¿Se imaginan algún caso de estos? Porcentaje de árboles a talar por riesgo de caída. Bien, esa puede ser una. Perfecto. Entonces, saberlo en proporción. Lo que yo tendría que ver es proporciones. Eso se podría llegar a hacer, ¿verdad? Tendríamos que categorizar a los árboles por si son si necesitan ser talados o no. Perfecto, de una forma. Y por ahí, si uno mide alguna forma, ¿con quién les parece que va a estar muy relacionado esto de proporciones? ¿Con qué distribuciones de probabilidad? Las que vimos en la unidad 3. ¿Podría ser también los censos electorales? Bien, claro, porque ahí hay, por ejemplo, porcentaje de cuántos votan a un candidato, cuántos votan al otro, ¿no? Entonces fíjense que justamente ahí lo que tenemos son estos, lo que estamos viendo es, usted elija quién vota, por ejemplo, A o B, ¿sí? Entre dos candidatos. Eso es una distribución de tipo Bernoulli, porque es 0, 1, A o B, y si lo pregunto a muchas personas, lo que voy a tener es una binomial, ¿sí? Entonces, fíjense que eso va a estar muy relacionado a esas distribuciones de probabilidad, porque lo que estoy haciendo cuando yo mido algo en términos de proporciones es ver número de éxitos sobre un total, ¿sí? Entonces, en muchos casos, en vez de estudiar la media o la varianza, lo que a mí me puede interesar es estudiar la proporción, ¿sí? Muchas veces cuando en situaciones donde lo que yo estoy midiendo tiene una naturaleza de tipo binomial, ¿sí? Por ejemplo, el número de frutas podridas por caja, ¿sí? Bueno, eso a mí me va a interesar, bueno, a ver cuántas hay podridas, el 50%, el 70%, el 80%, el 10%, el 5%, porque eso también me va a decir, bueno, la puedo, no sé, vender en el mercado A, en el mercado B, en el mercado C, ¿sí? ¿Qué destino va a tener esa producción? Eso también puede ser interesante de saber, y en ese caso voy a estar en una situación en la que yo lo que quiero estimar es cuál es P. ¿Lo voy a poder hacer con todas mis cajas? No, porque si lo hago con todas mis cajas, seguramente eso es impensable de hacer, ¿sí? Tiene mucho tiempo, es poco práctico o es incluso destructivo. Entonces voy a tener que tomar otra vez una muestra. Bueno, y después tengo aplicaciones como la de comparaciones de medias o comparaciones de proporciones. Y estos son como los 5 ejemplos clásicos que nosotros tenemos de parámetros de interés. ¿Algún ejemplo en que tengamos que el interés, en vez de ser una mu, como teníamos en el primer caso, sea la comparación de dos mu1 y mu2,
ver si la diferencia es importante o no, si hay o no hay diferencia. ¿Se imaginan algún ejemplo de esos? Por ejemplo, con las alturas, ¿sí?, de los árboles, yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuál es la altura de los árboles en la facultad versus cuál es la altura de los árboles en otro lugar, en otro predio, ¿sí?, en otro lugar, en otra situación, de los mismos árboles y todo? Yo quiero comparar porque lo que voy a ver es si hay diferencia en las alturas de un árbol de una zona contra las de otra. Entonces ahí el parámetro de interés sobre el que que me va a servir para tomar decisiones no va a ser una media sola, sino que va a ser la diferencia entre las dos. Yo quiero ver si hay o no hay diferencia, ¿no? Porque hay un lugar que favorece el crecimiento y hay otro que no favorece el crecimiento de los árboles. Y lo mismo con las proporciones, ¿sí? Fíjense, si estamos en el caso de las cajas y vemos cantidad de fruta que está podrida en una caja o en otra, yo podría decir, bueno, a ver, lo que yo quiero ver es si hay diferencia, por ejemplo, entre dos galpones de empaque distintos, porque utilizaron distintos fungicidas, por ejemplo, para controlar podredumbre en la conservación. Entonces yo voy a decir, bueno, a ver, a mí no me interesa ver cuál es el grado de podredumbre en un lugar y en el otro, sino lo que yo quiero hacer, porque es lo que me va a servir para tomar decisiones, es: ¿hay diferencia entre los dos lugares? ¿Sí o no? ¿Los puedo mezclar y mandar a vender sin problemas? ¿O hay alguno que digo, no, este mejor lo voy a destinar a un mercado que esté más cerca, porque no va a aguantar, se me va a podrir antes, y este otro tiene mucho menos cantidad de fruta podrida y puede ir a un lugar que requiera mucho más tiempo llegar a ese mercado, ¿sí? Entonces fíjense que estos son generalmente los casos típicos de estimación de parámetros que van a ser de interés para nosotros. Lo que tienen que rescatar de acá es que estos son siempre valores poblacionales, que nunca los conozco, que los voy a estimar, ¿sí? ¿Está? Pero las decisiones las tengo que tomar sobre estos parámetros poblacionales. No puedo tomar decisión sobre una muestra, porque la muestra se restringe a esos individuos que yo vi en mi muestra, ¿eh? De nada sirve si no lo puedo extrapolar a toda la población sobre la que yo quiero hacer una conclusión y una acción en particular. Bien, de estos estimadores, porque justamente dijimos que nosotros estos valores no los conocemos, sino que los vamos a estimar, ahí yo les enumeré algo que van a encontrar bien en los libros después, y tienen también unos apuntes sobre cuáles son las propiedades deseables de un estimador. Porque nosotros dijimos, esos valores poblacionales no los conocemos, los vamos a tener que estimar a partir de otras cuentas. Que era lo que nosotros dijimos ahí, esas funciones que nos van a servir. Bueno, hay algunas propiedades, no me voy a detener desde el punto de vista matemático cuál es la definición de cada uno de estos, pero sí me interesa que se entienda por qué esas propiedades son deseables, ¿sí? Hay una que dice que un buen estimador es insesgado. Cuando hablamos de algo que es insesgado en estadística, lo definimos de esta manera. Fíjense qué es lo que me dice acá. Me dice que la esperanza de Tita Sombrero, acuérdense que era un estimador, y Tita, ¿quién era? Un parámetro, ¿sí? Me dice, bueno, la esperanza de Tita Sombrero, y acuérdense que esperanza nosotros ya la definimos, sabemos lo que es calcular una esperanza. El concepto de esperanza no era más que hacer un promedio cuando n era muy grande, o sea, es el valor teórico que yo espero encontrar. ¿Por qué? Porque cuando tengo toda la población, n. Entonces fíjense que esta expresión lo que dice es, la esperanza de Tita Sombrero es Tita, y eso justamente es lo mejor que me podría pasar. Si en promedio el valor que yo estoy utilizando me va a estimar
estimar al tita justamente lo que yo quiero, porque yo el tita sombrero lo voy a estar usando para estimar al tita. Entonces me dice, bueno, en promedio, si usted tuviera una cantidad muy grande de datos, ese dato va a terminar siendo tita. Otra propiedad es la consistencia. Fíjense que, ¿qué me dice acá de la consistencia? Me dice que tengo aquí dos maneras distintas de expresar. El límite de tita sombrero, cuando n tiende a infinito, es igual a tita. ¿Sí? Y esto me está diciendo, en esta fórmula que tengo acá, que es la forma por ahí de verlo justamente más fácil, es que la diferencia entre tita sombrero y tita, o sea, la diferencia que haya entre los valores de estos parámetros, es igual a 0. Acuérdense que acá lo que está haciendo es la probabilidad, el límite de la probabilidad de que no haya diferencia entre ellos es igual a 1. O sea, esto me está diciendo no hay diferencia, porque si la probabilidad es igual, la diferencia es igual a 0, la probabilidad de que la diferencia sea igual a 0 es del 100%, no hay diferencia entre ellos. Y eso va a pasar cuando n tiende a infinito. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Me dice, el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de la diferencia entre tita sombrero y tita es igual a 0, es 1. Ahí lo que hice fue tratar de explicarle los puntos que están en esta expresión. Y esto que me está diciendo, bueno, a medida que su tamaño de muestra sea más grande, a medida que el n tiende a ser infinito, el valor que usted está estimando se va a parecer mucho al valor que usted quiere estimar, que es el parámetro. ¿Sí? Estas son propiedades matemáticas. ¿Sí? Vuelvo a decir, lo importante de ustedes acá es que empiecen a entender los conceptos. ¿Sí? Algo insesgado, ¿qué es? Algo consistente, ¿qué es? Y la otra propiedad importante es que sea de mínima varianza. De mínima varianza quiere decir, si yo tengo dos maneras distintas de estimar a un parámetro, y en este caso se llaman tita sombrero 1 y tita sombrero 2, porque puedo tener dos expresiones distintas para calcular a un parámetro, o sea, dos estimadores, siempre va a ser mejor el que tenga menor varianza. Acá tengo la varianza de tita 1 sombrero y la varianza de tita 2 sombrero. Entonces, si tengo dos alternativas, me voy a quedar con justamente la que es menos variable, ¿sí? La mínima varianza. Estas son las tres propiedades. Vuelvan a leerlas. Es importante que sí se entiendan los conceptos de qué es algo insesgado, qué es algo consistente y qué es algo de mínima varianza. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, no vamos a conocer los valores poblacionales, los vamos a estimar a través de estimadores. Hay distintas maneras de hacer los cálculos. Esta es una diapositiva que está solamente, digamos, a términos ilustrativos de que hay muchos métodos para hacer estimación. ¿Sí? Nosotros vamos a estar trabajando con los de mínimos cuadrados, pero hay otros métodos más. Bien. ¿Alguna duda general de eso que tenemos ahí? De lo que vimos ahí. En las definiciones. No. Bien. Ahora la vamos a empezar a usar estas definiciones. Vimos entonces cómo se pueden hacer estimaciones puntuales. Y cómo se pueden calcular. Ahora vamos a arrancar con lo que son las distribuciones en el muestreo. Nosotros vimos las distribuciones de probabilidad. Ahora lo que vamos a estar haciendo es aplicar toda esa información en nuestras muestras. Dijimos que nuestro muestreo no es más que una variable aleatoria. Lo que vamos a tener que hacer es, bueno, ahora cuando usted saque una muestra y calcule un estadístico, tenga estimaciones de esos estadísticos, ¿qué distribuciones de probabilidades tienen? ¿Sí? Y esto es lo que generalmente se llama como distribuciones de muestreo o distribuciones en el muestreo, ¿no? En los capítulos de los libros. ¿Sí? Y es la definición que tiene acá. Dice, la distribución de probabilidad de un estadístico se denomina distribución de muestreo. No es más que ver cuál es la distribución de probabilidades asociada
de cada uno de esos estadísticos. ¿Sí? Y es la esencia que vamos a estar utilizando. Otra vez, vuelvan a preguntar en este ejemplo sencillo que vamos a estar viendo ahora, qué es lo que se entiende y no se entiende de qué son las distribuciones en el muestreo. Volvemos a nuestro ejemplo en el que tenemos una población modelo, fácil de entender, que solamente tiene 3 elementos, el 3, el 5 y el 7. Si nosotros a esto le calculamos la media, que es nuestra media poblacional, en este caso es un valor de 5, ¿sí? Y si le calculamos la varianza a este conjunto de datos, nuestro sigma cuadrado de x da 2,66. Ustedes pueden hacer los cálculos de estas cosas y aquí están puestos, ¿sí? Entonces sabemos, esta es nuestra población con su media y su varianza. Insisto nuevamente, ¿esto generalmente lo conocemos? No. Lo que nosotros vamos a conocer es esta parte, ¿sí? Y es más, no vamos a conocer todas las alternativas, vamos a tener una de esas alternativas nada más, ¿sí? Y en base a una de esas alternativas que nosotros medimos, vamos a hacer inferencia, vamos a concluir sobre qué le está pasando a la población. Bueno, fíjense, acá tenemos todas nuestras muestras posibles, otra vez en forma ideal, porque nunca conocemos a todas, por lo menos desde la práctica, ¿sí? Lo vamos a conocer desde la teoría, pero desde la práctica no. Y lo que estamos haciendo es en cada una de estas muestras calcular la X raya, ¿sí? Entonces sacamos una muestra de tamaño 2, tenemos al 3 y al 3 en el primer caso, y le calculamos la media. ¿Cuál es la media de este conjunto de datos? Es fácil, salió solamente el número 3. Así que la media en esta primera muestra es 3 y es el valor que tienen puesto acá. ¿Está? Ahora, si hubiéramos sacado esta muestra, tenemos al número 3 y al número 5. ¿Cuál es la media de esta muestra? Y es el 4, ¿sí? Es justo el valor que está en el medio y ese es el valor que está acá. ¿Se entiende lo que está hecho? Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Acá tienen cuál es la media en la muestra 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, hasta la 9. ¿Sí? Cada una con su media. ¿Está? ¿Se entendió eso? Vuelvo a preguntar algo que yo les había preguntado antes al principio, ¿sí? ¿Estas muestras están bien hechas? Ustedes me dijeron que sí. ¿Tengo que confiar más en una muestra que en la otra? A priori no, si lo hice bien aleatoriamente no. Entonces, ustedes van a conocer alguno de estos valores, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Confían más en alguno de estos valores que en los otros para describir a su media poblacional verdadera? Y no confío. ¿No confían en ninguna? No, No confían en ninguna. Qué desconfiado, ¿eh? ¿Por qué no confían en ninguna? porque ahí me está dando la media de un solo conjunto, pero no la media de todos los valores posibles. ¿Y vos te estás refiriendo a la mu de X? En la vida lo que te va a pasar es que vas a conocer alguno de estos, o te va a dar 3, o 4, o 5, o 4, o 5, o 6, o 5, o 6, o 7. Alguno de esos valores, porque lo que vos haces es sacás alguna de estas 9 posibles, nada más. ¿Sí? Sacás una de esas y con eso empezás a ver qué está pasando en esa población. ¿Sí? Si vos sacás esta de acá, ¿qué está pasando? ¿Es un dato raro que pasara? ¿Sí o no? ¿O confías más en el 4, en el 5, en el 6 o en el 7? Quiero decir, ¿esos valores están mal o están bien? Están bien, siempre y cuando la muestra sea representativa y sea aleatoria. Exacto, ¿sí? Bajo esos conceptos de que es representativo, de que fue obtenido al azar convenientemente y que los cálculos están bien hechos,
cualquiera de esos valores son valores posibles. ¿Por qué? Porque tengo esa esencia de que es un experimento aleatorio lo que estoy haciendo. Podría tranquilamente tocarme el 3 o el 5 o el 7 o el 6 con distintas probabilidades, bla, 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 lo vamos a ver, pero en realidad podría tocarme cualquiera una de esos valores. Y bueno, volvemos a eso que habíamos charlado antes. Hay variabilidad, ¿sí? Hay variabilidad por el mismo proceso, ¿sí? Lo que yo quiero es que siempre quede claro esto, que ustedes tienen alguno de estas situaciones y ustedes se arriesgan después a decir qué es lo que va pasando con la población, ¿sí? Bien, si ustedes... Profe, pero serían todos, o sea, la confianza sería la misma para todos, o la esperanza, no sé qué, otra vez. Claro, de antemano en realidad ninguno de los valores, digamos, es más apto que otro. A eso es por ahí lo que podemos ver hasta ahora. Digamos, si fueron obtenidos con el buen proceso de aleatorización, etcétera, cualquiera de esos valores son valores que tranquilamente me podrían suceder, ¿sí? ¿Y por qué varían? Y porque justamente hay variabilidad, es un proceso aleatorio, ¿sí? Entonces, Claro, la confianza es la misma para todos, eso quería decir. la confianza en términos de, claro, de cómo hice el procedimiento es la misma. Exacto. Sí. Ninguno de estos es sospechoso de decir, no, esta muestra está mal tomada, entonces es un valor que no tendría que existir. ¿Sí? Y cualquiera es bueno, cualquiera es posible. ¿Sí? Ahora, como esto es aleatorio, justamente le voy a poder asociar una distribución de probabilidades. Entonces digo, bueno, ahora caractericemos todos los valores que a mí me podrían suceder de las medias, que es lo que ustedes tienen acá, en este ejemplo sencillo nuevamente. Bueno, podría calcular la media de todos estos valores, ¿sí? Y es lo que está puesto acá. ¿Cuál es la esperanza de X raya? Porque estos son valores de X raya, ¿no? Si yo calculo el promedio de estos 9 valores, no es más que la esperanza de X raya. ¿Sí? Es la media de mis medias. ¿Sí? Eso es lo que está puesto acá. Bueno, en este caso, como es numérico, ustedes lo van a poder constatar, hagan el valor y les dice que es igual, acá tiene la simbología, a la mu de las X raya, ¿sí? Porque esto no es la esperanza de las X raya, es la mu de las X raya y es igual a 5. ¿Sí? Si ustedes calculan todo esto, les va a dar de promedio 5. Y acá tienen la simbología, es la esperanza de mis promedios. O la media poblacional de mis promedios. ¿Sí? En este caso, ¿por qué? Porque yo puedo conocer todas mis muestras posibles. Y la media de mis promedios, ¿a quién? En este caso es exactamente igual. A la población. A la de la población. Y fíjense que hay algunas cuestiones que no son menores. Esta es la media de mis medias, es la media de mis promedios, que es igual a 5, y me dice que es igual a la media de mi variable. Acá fíjense que es la X, pero sin la rayita arriba, ¿sí? La simbología acá es importante. Y justamente esto tiene que ver con todas las propiedades y cosas que estuvimos haciendo antes. Tiene que ver con que la media muestral justamente es el mejor estimador de la media poblacional. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la esperanza de mis promedios, es genial porque la esperanza de mis promedios es a su vez la esperanza de la variable. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, si mi cantidad de muestras fueran infinitas, o si yo conociera el comportamiento teórico de mi distribución de probabilidades, ¿sí? Yo podría conocer cuál es el verdadero valor de la mu de la X. ¿Sí? Vuelvo a insistir en estas cuestiones de notación porque si no uno se marea. ¿Es lo mismo ponerle la rayita o no? Es lo que uno se plantea cuando está recién empezando a ver esto. No, porque simbolizan cosas distintas. ¿Sí? Esta es la media de mis promedios y esta es la media de mi variable, que acá ustedes pueden hacerlo numéricamente en este ejemplo sencillo y van a ver que exactamente coincide. Y es lo que hemos estado
charlando desde el punto de vista teórico en las diapositivas anteriores. Bien, ahora, ¿qué pasa si calculamos las varianzas de mis promedios? Acá tengo mis promedios y calculo la varianza. Esto es lo que está simbolizado aquí, dice varianza de X raya. La varianza de mi X raya, que no es más que la sigma cuadrado de mi X raya, me dice que en este caso vale 1,33. El 3 periódico. ¿Qué podrían decirme de algo de eso? Numéricamente, ¿ven algo? Varía entre entre la varianza de la población y la varianza de los promedios, de las medias. Hay una variación. Ajá, exacto. Este valor no es igual, ¿no? La varianza de mi X es 2,66, mientras que las varianzas de mis promedios, porque esto que está acá, es 1,33. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, no nos da como el caso acá de la media, que la media acá era 5 y acá también 5. Acá me dice, ojo, la varianza de la población es 2,66 y en este caso es 1,33. ¿Hay alguna manera que ustedes se arriesgarían a decir, bueno, no son iguales, pero hay alguna relación? ¿Qué relación hay? ¿Cómo podrían pasar del 2,66 al 1,33? Multiplicándola por 2. Bien, o sea, multiplicando este 1,33 por 2, perfecto, que sería lo mismo que hacer qué cosa, que este 2,66, ¿qué le harías? Por 2. Perdón, no escuché. Dividirlo por 2. Dividirlo por 2. Y eso está claro, ¿sí? Lo ven, si el 2,66 lo dividen por 2 me da 1,33 o viceversa como habían planteado primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación hay entre la varianza de X y la varianza de X raya? Ahora podrían ustedes arriesgarse quizás a generalizarlo aún más. En vez de dividir por 2, ¿por quién podrían dividir? ¿Ven algún número 2 o algo que sea 2 en este ejemplo que está puesto acá? ¿No sería la varianza poblacional dividida la varianza de las medias? 2,66 dividido 1,33 te da 2, ¿no? Pero acá, si Claro. yo quiero hacer 2,66 dividido algo, me va a dar 1,33. ¿Dividido qué Y la cosa? cantidad de veces que sacás. A ver, ¿qué sería eso? Bien, cantidad de veces que saco qué cosa. Y los valores que están ahí en la población. La población es esta. El N mayúscula de la población es 3, ¿no? El N mayúscula. Son 3 elementos. ¿El 2 cómo lo podrías simbolizar vos o a qué estás haciendo referencia? ¿Está bien lo que estás diciendo? A ver si cómo lo podríamos ubicar mejor aquí en el ejemplo. ¿Quién es 2? La cantidad de repeticiones. La cantidad de repeticiones, ¿a qué le está llamando eso? Acá. A la cantidad de elementos que hay acá. Por ejemplo, Sí, esta es una muestra, ¿no? ¿Sí? Está claro que esta es una muestra y lo que tiene son 2 elementos, ¿no? ¿Cómo Sí. lo simbolizamos a esos 2 elementos que tiene mi muestra? ¿Cómo lo simbolizábamos? ¿Qué sería esto? Esta es una muestra de tamaño ¿cuánto? Una muestra de tamaño 2, ¿no? Tomé 2 elementos. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué letra tiene en estadística eso? Lo vimos desde el minuto 5 del cursado. N. ¿N qué? minúscula. N minúscula, exacto. Minúscula. N mayúscula es 3 en este caso y N minúscula es 2. Así que yo acá me detengo para que lo veamos con número porque a veces es más fácil verlo acá, porque después lo vamos a ver justamente con la simbología. ¿Sí?
Si nosotros tenemos a sigma cuadrado de x y lo dividimos por n, nos da a sigma cuadrado de x raya. ¿Sí? Hay una relación entre la varianza poblacional y la varianza muestral que es ni más ni menos que dividir por n. O sea que cuanto más grande sea n, ¿qué va a pasar con la varianza de mi muestra? Va a ser cada vez más chica. ¿Sí? Porque 2,66 dividido, en vez de poner 2, acá podría poner dividido n. ¿Sí? Y esa es la relación que hay. ¿Sí? Acá es fácil verlo en el ejemplo, por eso es que me detengo. A veces es más fácil verlo con números, porque después empezamos a tener las definiciones y es más fácil, más difícil de entender. ¿Sí? Entonces, el tamaño de muestra otra vez vuelve a ser muy, muy importante acá. ¿Sí? Bueno, entonces, de esto que estuvimos charlando acá, ahora lo vamos a sintetizar en la definición de qué va a ser para nosotros la distribución de muestreo de las medias. Porque dijimos que lo que estamos estudiando ahora acá es cómo son las distribuciones de probabilidades de los estadísticos que nosotros calculamos. ¿Sí? Bien, entonces lo que estamos viendo ahora en primera instancia es con la media. Fíjense qué es lo que me dice esta definición. Estamos poniendo todo lo que vimos recién en el ejemplo, pero en una definición. Dice, si x1, x2, xn es una muestra aleatoria con n variables aleatorias independientes, importante ahora lo que dice acá, con distribución de probabilidad normal, que tienen su esperanza mu y su varianza sigma cuadrado, entonces la distribución de la media muestral dice que también es normal con media mu y varianza sigma cuadrado dividido n. Entonces, esto ya está estudiado y se sabe que los promedios que uno saca de una muestra, si partió de una variable que tiene distribución normal, las medias también van a tener distribución normal. Es lo que está simbolizado acá. X raya se distribuye normal. Para la distribución normal tenemos que conocer dos parámetros, ya lo vimos en la unidad 3, la media y la varianza. Y nos dice, bueno, la media de los promedios es la mu, es la misma mu de las x. Mientras que la varianza no es la original, sino que es sigma cuadrado dividido n. Entonces fíjense que acá estamos sintetizando lo que pasa con los promedios. Nos dice, bueno, usted calcula promedios de su muestra. ¿Qué distribución de probabilidad tienen los promedios? Otra vez, insisto, porque a veces les cuesta esto. Acá fíjense que tenemos x raya, ¿sí? No es la x que estuvimos estudiando antes, la x común y corriente. Esto es los promedios. Estamos viendo la distribución de los promedios. Los promedios también tienen distribución normal con media mu, que es la misma que la mu de la x, mientras que la varianza no es la varianza de las x, es la varianza de las x, pero dividido n, el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces acá estamos sintetizando toda la información que estuvimos viendo por ahí muy detenidamente en el ejemplo numérico, para ver si después, cuando lo vuelvan a leer, pueden ir haciendo la asociación. ¿Sí? A veces es más fácil verlo primero con el número que tener acá, digamos, puesto la fórmula de entrada. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que rescatar. Tengo una variable que estoy midiendo. Esa variable tiene distribución normal. Bueno, yo saco muestras de allí y calculo promedios. Los promedios también van a tener distribución normal con media mu y varianza más chica, varianza sigma cuadrado dividido n. ¿Sí? Cuanto más grande sea el n, más chica va a ser la varianza de los promedios. Eso lo vamos a ver, la utilidad en muchas aplicaciones. ¿Se entiende lo que está puesto en esta diapositiva? Es la síntesis de los conceptos de qué pasa con los promedios. Sumamente importante para todo lo que vamos a ver después. Bien, entonces ahora vamos a ver a continuación el teorema central del límite,
es muy parecido a lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y con eso vamos a terminar lo que es teoría del día de hoy. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice este teorema, que es un teorema central para lo que es estadística, para todo lo que es inferencia. Por eso es tan importante acá, porque en función de esto se basan muchas de las aplicaciones que vamos a estar viendo más adelante. ¿Sí? Tiene mucho que ver con la definición que vimos antes. Va a generalizar en realidad la definición que vimos antes. Entonces, por eso es importante ir detectando las diferencias con la diapositiva anterior. Fíjense, les dice, si las variables aleatorias x1, x2, xn, ¿sí? Son una muestra aleatoria con n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, este símbolo que está puesto ahí, I y D, es algo que vamos a ver muchas veces en estadística y simboliza eso. Son independientes, idénticamente distribuidas, tienen la misma distribución. Fíjense que acá, entre paréntesis, le puse yo, no importa la distribución, y esa es la diferencia con la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, todo esto que estamos charlando era igual, lo que nos decía de las X y demás. Lo que nos está diciendo es que ahora parto de una X que no tiene distribución normal, sino que tiene otra distribución, no importa cuál, todas tienen la misma. Ya puede ser cualquiera de las que nosotros vimos en la unidad 3, u otras que no vimos y hay montones. Ahora, parto de cualquiera de esas distribuciones, que tienen esperanza x sub i igual a mu y tienen su varianza sigma cuadrado. Fíjense, muy importante lo que dice ahora. Dice, entonces la distribución de la media muestral, porque eso es lo que estamos estudiando nosotros ahora, cuál es la distribución de probabilidad de las medias muestrales, tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado de n, conforme n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense que les dice aquí. Por lo tanto, la variable z tiene como límite una distribución normal estándar, porque la distribución z ya la conocemos. Cómo estandarizábamos una variable, ¿se acuerdan que le restábamos su media y su varianza? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una variable, en nuestro caso ahora son los promedios, porque eso es lo que estamos estudiando. Le vamos a restar su media, que es esta, que es la mu, y lo vamos a dividir por su varianza, ¿sí? En este caso acá. ¿Sí? Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es estandarizar. ¿Sí? Estamos estandarizando una variable. Estamos haciéndola que tenga distribución normal 0,1. Nos dice, usted puede llegar a esto siempre y cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, esta expresión que usted tiene acá se va a aproximar a una normal estándar. Bien, fíjense que justamente ahora leer toda esta definición acá, uno, si la lee de entrada, se empieza a marear con todas estas definiciones, ¿sí? Por eso es que en las diapositivas anteriores yo traté de detenerme, ir viéndolo con ejemplos numéricos primero. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es justamente empezar a hacer el salto de abstraerse, ¿sí? Acá en la definición tenemos todos esos conceptos que estuvimos viendo antes, pero ya en forma abstracta. Ustedes tienen que identificar a qué hacemos referencia y cómo lo estamos simbolizando, ¿sí? Veámoslo ahora por último en un dibujo. ¿Cuál es la importancia de lo que me está diciendo el teorema central del límite? Fíjense, acá tenemos una diapositiva donde tenemos distintos tamaños de muestra. Al principio tenemos la muestra de tamaño 1, acá tenemos muestras de tamaño 2, muestras de tamaño 10, muestras de tamaño 30. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando me voy cambiando de columnas. Y en las distintas filas vamos a ir viendo distintas distribuciones de probabilidades. En la primera, que tenemos acá, es el caso de la diapositiva esta que estuvimos viendo recién acá. ¿Sí? Porque partimos de una distribución de probabilidad normal. ¿Sí? Entonces sería la ilustración de esa diapositiva. Fíjense. Dice, acá usted tiene una distribución normal, tiene tamaño 1,
a medida que usted saque promedios de muestras de acá y calcule los promedios de tamaño 2, usted va a tener una distribución de probabilidades de su promedio con esta forma. Fíjense que también es una forma de distribución normal. ¿Sí? La media va a ser la misma, porque en este caso partió de una media 0, y acá entonces sigue siendo 0. Acá lo que hicimos fue sacamos muestras de tamaño 10, calculamos los promedios y después vimos todas qué distribución tienen, y acá de tamaño 30. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá dibujado? El mismo ejemplito sencillo que vimos nosotros ahí con 3 elementos y que sacábamos muestras de tamaño 2. Este sería lo primero que tenemos acá. Nada más que acá lo hicimos con una población que tiene un tamaño, un tamaño poblacional muy grande. ¿Sí? O sea, hicimos, en este caso creo que eran 1000 o 5000 muestreos de esa población original. Y vimos cuál es la distribución de probabilidades. Nos dice, bueno, sigue siendo una normal, acá también sigue siendo una normal y acá también sigue siendo una normal. ¿Qué es lo que va cambiando en cada una de estas situaciones? La media no cambia, fíjense que acá es 0, acá es 0, acá también es 0 y acá también es 0. ¿Sí? La media poblacional no cambió. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la varianza. ¿Sí? Quizás de eso ustedes no se perciben a simple ojo, pero la varianza, ¿cómo la vemos acá en la distribución? ¿Se acuerdan que era la amplitud? ¿Sí? En realidad, entre los puntos de inflexión. ¿Sí? O sea, fíjense que acá la mayoría de los datos está entre qué cosa, por acá, entre 1, casi 2, ¿no? Entre 1 y 2. ¿Sí? En este espacio, fíjense que está la mayoría de los datos. ¿Sí? O si quieren lo podemos ver acá, entre menos 2 y 2 está la mayoría de los datos aquí. ¿Está? Fíjense qué es lo que pasa ya con una muestra de tamaño 2. ¿A dónde están la mayoría de los datos? Fíjense que ya se podrían ir a menos 1 y 1 en esta cantidad de datos. Acá en esta proporción de la muestra está la mayoría de los datos. Fíjense que acá la escala está entre ¿dónde? Entre menos 0,5 y 5. ¿Sí? Y acá está aún más chiquita. ¿Sí? Acá entre 0,25 por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y eso es importante por ahí para hacerse el ojo, que si bien todas estas distribuciones parecen iguales, ojo que me cambió la escala. ¿Sí? Y ese es un truco básico que se hacen a veces cuando la gente quiere presentar datos y que parezcan que no cambiaron. Esto de manipular los datos, y bueno, si uno le cambia la escala parecen que son exactamente iguales. Y en realidad no, acá hay un cambio de varianzas. ¿Qué es lo que va pasando con las varianzas? Acá era de un valor, acá se achicó y acá se achicó cada vez más. Eso tiene que ver con eso que vimos en la diapositiva, que era sigma cuadrado dividido en. ¿Sí? Cada vez se va achicando más y más y más. Fíjense que en realidad, fíjense dónde está el máximo acá, en 0,4. Mientras que acá el máximo está ya en casi 0,6. Acá el máximo está en 1,2 y acá en 2. ¿Qué es lo que va pasando? Estas distribuciones se van haciendo cada vez más puntiagudas. ¿Sí? Si las dibujaríamos en una misma escala. ¿Sí? Entonces, parto de una distribución normal y saco muestras. ¿Cómo se distribuyen las muestras? Se siguen distribuyendo de forma normal y la curva se va aguzando, ¿sí? Se va haciendo cada vez más homogénea, cada vez más parejita, más alta. ¿Sí? Bueno, ahora los ejemplos que tenemos acá son de esta diapositiva. Es lo que nos dice el teorema central del límite. Fíjense qué es lo que pasa en esta situación. Dice, bueno, usted ahora está en una situación aquí donde parte de una distribución que es uniforme. ¿Sí? La uniforme es una de las que nosotros mencionamos en la unidad 3. ¿Se acuerdan que tenía una forma muy particular? ¿Sí? Está lejos de ser una campana. Esto era algo que era la misma para todos los valores. ¿Sí? Entonces está muy lejos de un comportamiento de este tipo. Parto de algo muy plano, totalmente distinto a la campana.
Si yo saco muestras de tamaño 2 y le calculo los promedios, esto es lo que pasa con la distribución de los promedios. Fíjense lo que pasa. Ya empieza a tener una forma parecida de campana. Todavía no es normal, pero es bastante ya parecida a una campana. Si tomo muestras de tamaño 10, ya se parece aún más a una campana. Y si tomo muestras de tamaño 30, aún más. Si yo pudiera seguir tomando muestras de tamaño más grande, que es lo que me decía el teorema central del límite, n tiende a infinito, va a pasar que los promedios van a tener al final distribución normal. Y acá tenemos dos ejemplos ilustrativos para que vean que partimos de otras situaciones totalmente atípicas a una distribución de campana original. Acá partimos de una variable que tiene distribución gamma. Esta nosotros no la vimos. Hay muchas cosas que tienen distribución gamma, por ejemplo los rendimientos de los frutales, y tiene este comportamiento, ¿sí? Muy asimétrico, muy lejos también de lo que es una campana. Pero si yo saco muestras de esta población y estudio qué pasa con sus promedios, esto es lo que pasa cuando tengo tamaño 2, esto es lo que pasa cuando tengo tamaño de muestra 10, y esto es lo que pasa cuando tomo muestras de tamaño 30. También ya se parece mucho a una campana. Y este último caso es una distribución beta, que es totalmente asimétrica. Las betas tienen valores máximos al principio y al final, y tiene todos valores mucho más chicos en el centro. O sea que es justamente nada que ver con una campana. Si yo a esta distribución beta le saco muestras de tamaño 2 en este caso y estudio qué pasa con sus promedios, tengo esta situación. También está todavía lejos de parecerse a una campana, pero ya cambió la forma, empezaron a aparecer valores centrales. Si tomo muestras de tamaño 10 ya se parece mucho más a una campana. Si tomo muestras de tamaño 30 se parece mucho más. Y si pudiera sacar muestras de tamaño mayor se parecería aún más. Y esto es lo que gráficamente yo quería ilustrarle, lo que está diciendo el teorema central del límite. No importa la variable que esté estudiando, qué distribución de probabilidad tiene, que es lo que nos pasa en la situación 1, si usted toma muestras de tamaño grande y estudia qué le pasa a los promedios de esas muestras, las muestras van a llegar a tener distribuciones de tipo campana de Gauss o distribuciones normales cuando n tenga un tamaño muy grande. Y ese tamaño, que en teoría uno dice el n es muy grande, fíjense que con valores de 30, que son tamaños de muestra que son grandes pero no son tan grandes, ya tenemos una aproximación bastante buena a lo que es una campana. ¿Sí? Por eso muchas veces van a ver que van a empezar a leer la bibliografía o gente que le dice, bueno, si tenemos un tamaño de muestra 30 vamos a estar muy cerca de una distribución normal. Y esto es sumamente importante porque la media suele ser un parámetro de interés, uno de los de mayor interés a la hora de tomar decisiones. Entonces, no importa de la variable original que nosotros medimos qué distribución de probabilidad tiene, al final los promedios van a converger a una normal. Por eso es un teorema sumamente importante en estadística. ¿Sí? Vuelvan a leerlo, a consultar todas las dudas que tengan de esto y vamos a ver, ustedes pueden seguir leyendo ahora aquí del libro todas las aplicaciones que va a tener el teorema central del límite para estudiar todas las distribuciones en el muestreo de los distintos parámetros, que es lo que vamos a seguir viendo en las clases siguientes. ¿Sí? Son montones de conceptos que vimos ahora, requieren masticarlos bastantes, pero si hacen el esfuerzo van a ver que son bastante simples. ¿Sí? Es entender esto de que estamos trabajando con el muestreo. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que era de teoría. No avanzamos en más porque ya es un montón para entender todos estos conceptos. No sé si Marta habrá alcanzado a subir el práctico, si no lo van a tener
cargado seguramente a la tarde o cuando se pueda conectar con Petco. ¿No otra duda? Una duda en particular de la notación. Fíjense que hay muchas cuestiones de notación acá, entonces es importante identificar a qué hacen referencia en la notación para no perderse a la hora de estar leyendo. Ya sea el apunte, ya sea los libros. Dice Lilén que ya subió a Petco el TP4 y los laboratorios. Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto, de la teoría? No, profe. Bueno, espero que algo se haya entendido. ¿Sí? Traté de ser, digamos, bastante simple en transmitir algunos conceptos. Son conceptos que cuando uno los lee por primera vez, por ahí con toda la notación y demás, se marea mucho, ¿sí? En el libro, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para seguir entendiéndolos. Y por eso es importante, esta teoría que vimos hoy es la base que vamos a seguir aplicándola en todas las siguientes clases. ¿Sí? Bueno. ¿Una duda más Bueno. de esto?